Iglesia, muy buenos días, Dios les bendiga. Erika, muchas gracias por esa presentación. Qué responsabilidad tan grande. Y quiero invitarlos rápidamente. Bueno, los niños están saliendo y mientras salen los niños, por favor vaya buscando allí en su Biblia, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. A otro nivel. Todos queremos ir a otro nivel. Todos, ninguno, bueno, por lo menos yo no me quiero quedar donde estoy. Me gustaría siempre ir más allá, hacer cosas mejores, ir mucho más allá. Pero ¿cuál cree usted que ha sido la mayor prueba de su vida hasta ahora? Respóndase usted allí. Hay otra pregunta. ¿Por qué permite Dios que pasemos por pruebas? Y antes de orar por la palabra, quiero que por favor leamos Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Y me gustaría que lo leyéramos todos juntos, porque dice así, bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Lo vamos a leer nuevamente. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Padre, en el nombre de Jesús, hoy oramos por esta tu palabra. La Biblia declara de ella misma que es viva y eficaz y que es más cortante que toda espada de doble filo, pero que tu palabra penetra hasta lo más profundo de nuestras vidas, hasta lo más profundo de nuestra alma. Tu palabra hoy, Dios mío, es la que nos sostiene. Tu palabra hoy es la que nos ayuda. Tu palabra hoy es la que nos levanta. Tu palabra hoy es la que permite que conozcamos a un Dios que es todopoderoso, a un Dios que es santo, a un Dios que es sublime y a un Dios que es grande. Hoy bendigo cada vida, Señor, y declaro que el Espíritu Santo de Dios hoy nos enseña esta poderosa palabra. Bendecimos tu nombre y te damos muchas gracias. Amén y amén. Quiero contarles que empezamos con dos preguntas y me imagino que usted allí ya dio respuesta a alguna de ellas. ¿Cuál cree usted que ha sido la mayor prueba de su vida hasta ahora? ¿Por qué permite Dios que pasemos por pruebas? Y muchas de esas preguntas a veces se quedan sin respuesta. Quiero contarles que conozco a Cristo más o menos desde mis 10 años, tengo 50 años, pero también vividos, gracias a Dios, muy bien vividos. Desde que conocí a Cristo a mis 12 años, recuerdo mucho esta imagen que iba de la mano con mi papá por el centro de Pereira y tenía casi 12 años cuando le digo yo a mi papá: papá, yo me quiero hacer bautizar. Y me dice: Nana, pero usted está segura, usted, bueno, está muy niña. Yo dije: estoy segura. Y para la gloria de Dios me hice bautizar. Recuerdo que fue un momento espectacular. Fue en un río, fue en el río Otún, imagínense. Y nos bautizábamos en ese tiempo en el río Otún. Eso era paseo de olla. Nos íbamos toda la iglesia a ese lugar. Y muchos en ese tiempo nos hacíamos bautizar. Y para mí fue un tiempo tan especial después de que salí de las aguas. Yo me sentía como livianita. Y para la gloria de Dios, desde que conocí a Cristo, nunca en mi vida me he apartado. Nunca en mi vida me he apartado, porque mi Cristo lo ha llenado todo.
porque mi Cristo ha sido el mejor amor de mi vida. Ha llenado mi corazón, ha llenado mi vida, ha llenado mi alma. Nunca he dudado de que el Dios al que sirvo es el Dios verdadero. Nunca he dudado de su poder y de su amor. Siempre ha llenado mi vida. Siempre, siempre, ni por la mente me ha pasado apartarme de sus caminos, porque Él ha sido todo y ha sido tan real, tan verdadero. He visto a un Dios que provee, he visto a un Dios que restaura, he visto a un Dios que sana, he visto a un Dios que hace cosas sobrenaturales. Lo digo porque lo he vivido, nadie me lo ha contado, ha sido real. Más o menos en el 2023, el 17 de septiembre, tengo una cita médica. Voy y me atiende una doctora que se llama Daniela. Eso fue un martes, creo que fue un martes. No estoy muy segura del día, sé que fue el 17 de septiembre. Pero el día antes, ¿por qué voy al médico? Porque empecé a sentir una bolita en mi seno derecho. Y días antes había hablado como con Juanjo, y Juanjo me dice: pastora, ¿cómo está? Estábamos en la 11:11, estábamos ahí al lado del altar, y me mando yo la mano a la cabeza y le dice: Juanjo, estoy como preocupada. Me dice: ¿por qué? Yo le dije: pues voy a ir al médico, pero hay una bolita en mi seno derecho que no se desvanece. Y cuando me llega el periodo, pues se inflaman mis senos, creí que era algo normal. El 17 de septiembre voy donde la doctora, pero la noche antes me miro al espejo y tengo el pezón hundido. Y yo dije: Jesús de la gloria. Voy donde la doctora me examina, me envía una serie de exámenes. Lo único que me dice es: no me da susto de la bolita que le siento en su seno, me da susto es de que tiene el pezón hundido, y dio por hecho de que tenía cáncer. Pero me dice: no digamos nada hasta que lleguen los exámenes. Llamo a Anita, por aquí está Anita, le pido cita allí en la Liga contra el Cáncer para agilizar la mamografía, la ecografía. Esa semana me hicieron todo, me mandan la biopsia, voy a la biopsia. Cuando estaba allí en la sala esperando para la biopsia, tenía mucho miedo. Dios fue proveyendo, Dios fue poniendo personas que nos daban el dinero para ir agilizando todos estos trámites, porque a través de la EPS era un poco demorado. Cuando salgo de la biopsia, me aplicaron anestesia. Me pareció el procedimiento más duro de la vida. Me sacaron 5 muestras. 5 del pezón y 3 del aula. Y en ese momento empecé yo a llorar. Mi esposo estaba allí, lloraba y lloraba y lloraba. No porque desconfiara en Dios. Por eso, cuando empecé: ¿cuál cree usted que ha sido la mayor prueba de su vida hasta ahora? ¿Por qué permite Dios que pasemos por estas pruebas? Inmediatamente le dije a mi esposo: me quiero ir para donde mi mamá. Fue muy fuerte, tantos miedos, mucho miedo. Pero la pastora, y como les contaba, toda la vida sirviendo a Dios, entregando los mejores años de mi vida, de mi niñez, mi juventud, mi servicio. ¿Por qué? Bueno, ya venía el tema de esperar el resultado de la biopsia, que se demoraba más o menos entre 10, 15 días. Y estaba un día, el 15 de octubre más o menos, estaba yo en mi cama y me dio por abrir la Biblia, y me lleva el Señor a Isaías. Ese capítulo no se lo di a transmisión. Me lleva el Señor a Isaías capítulo 50. Isaías capítulo 50 versículo 7 dice lo siguiente: confiada, claro, en el resultado, esperando siempre lo mejor, con mucho miedo, porque cuando a uno le hacen toda esta serie de exámenes, da mucho susto. Pero llego yo a la palabra del Señor allí en Isaías capítulo 50 versículo 7,
Y dice, porque Jehová el Señor me ayudará. Y yo, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Por qué me dice el Señor que me va a ayudar? Por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal. Y sé que no seré avergonzado. ¡Wow! Y entonces yo dije, ya sé cuál es el resultado de la biopsia. En ese momento no se lo dije a nadie, me quedé calladita. Y empecé a buscar qué quería decir toda esa palabra. Que dice, el Señor me va a ayudar, no voy a ser avergonzado, pero voy a poner mi rostro duro, lo voy a levantar. Porque eso quiere decir pedernal, poner el rostro duro ante cualquier situación de la vida, y que esas situaciones no me van a hacer volver atrás, sino que voy a estar firme, voy a ir derecho y hacia adelante. Y me acordaba que esa palabra está en los evangelios cuando Jesús hizo su entrada triunfal a Jerusalén. Dice la Biblia que él levantó su rostro como un pedernal porque sabía que esa semana iba a ser crucificado, pero que al final de la semana él iba a resucitar, iba a haber una victoria. ¿Qué me mostraba ayer, Señor? Adriana, usted va a pasar por un proceso. Cuando al martes llega el resultado de la biopsia, nos sentamos todos como familia y el resultado de la biopsia dice que hay un carcinoma lobulillar infiltrante en las dos muestras. Empezar toda una serie de tratamientos, empezar toda una serie de exámenes, impresionantes los exámenes, y el miedo, porque cuando a uno le dicen que tiene cáncer, lo primero que se le viene a uno a la mente es la muerte. Me voy a morir. Bueno, y mi familia, ¿y qué? Mi esposo se reía, algunos se reían porque yo decía, bueno, gloria a Dios, voy a llegar más rápido al cielo que ustedes, ya estoy preparado. Pero lo que se empieza a vivir dentro de uno como mujer es muy fuerte. Es muy fuerte. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Pero qué pasó aquí? Señor, ¿y todos estos años de entrega y de servicio qué? ¿Pero por qué a mí? Vamos donde una doctora, la primera cita, eso fue ya como, no recuerdo si fue a finales de noviembre o a principios de diciembre. Todo diciembre me lo pasé en citas médicas. Qué diciembre tan espectacular. Y lo primero que me dice la doctora es, señora, su tumor está muy grande. A usted le van a quitar el seno, así, crudo y sin censura. A usted se le va a caer el cabello, vienen días muy duros, pero hay buenas noticias. Va a ser un tratamiento de 6 meses. Bueno, gloria a Dios, yo salí de ese lugar destrozada. Mi esposo le tocó duro en ese tiempo. Bueno, pero en todo tiempo, lo único que vino a sostener mi vida fue la palabra de Dios. La llamada de cada persona con una palabra. La llamada de cada persona diciendo, aquí estoy, una red de apoyo muy grande y muy linda que el Señor ha puesto a mi alrededor, en mi familia, la iglesia. Gracias a todos por ello. Gracias porque no se imaginan cómo ha fortalecido mi vida y me ha ayudado a estar firme. Bueno, empezaron una serie de exámenes donde empezamos a ver la gloria de Dios. Cada examen que sacaban buenos. Cada radiografía, cada tomografía, buenos. El último fue una gammagrafía donde no mostró metástasis en mis huesos. El cáncer ha estado allí solamente en este seno derecho y no ha tocado ningún otro de mis órganos. Todos decían, es un milagro. Y en medio de cada cosa empezar a ver ese milagro de Dios. ¿Por qué cuento todo esto? Porque hace más o menos 15 días, y Erika no me deja mentir, me envía Erika un versículo bíblico y le digo, Erika, mire también el versículo que me dio el Señor esta mañana, y lo compartí también hace 15 días con las mujeres, que fue: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco, haga así conmigo, un poco, no dice un poco de tiempo, dice él mismo, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.
Empecé mi primera quimio en diciembre, en enero, el 8 de enero. Antes de entrar para la quimio, estaba con Isabela en la sala de espera y lo único que hacía era llorar. Yo miraba a Isabela me decía, mami, tranquila. Yo le decía, yo estoy tranquila, yo sé que el Señor está conmigo, yo sé que yo no estoy sola, pero yo no quiero vivir este proceso. Y yo veía a todos tranquilos y yo lloraba y no era capaz de detener mis lágrimas. Cuando nos dijeron, señoras, bueno, pasen ya, es el momento, yo me metí al baño de ese lugar donde hacen las quimios, todo muy bonito, todo nuevo, y yo me miraba al espejo y lloraba, y yo decía, Señor, no soy capaz, en mis fuerzas yo no puedo, yo no quiero vivir este proceso, no quiero, Señor, porque tengo mucho miedo. Bueno, luego me limpié las lágrimas, yo dije, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el Señor está conmigo, no voy a temer, el Señor es mi ayuda, me limpié las lágrimas, salí y fui, me acomodé aquí en aquella silla, muy cómoda las sillas, todo muy bueno. Esa fue mi primera quimio, pero a los 10 días, uno de los momentos más duros de mi vida fue cuando empecé a mandarme mis manos a la cabeza y se me quedaban los manojos de cabello en mis manos. Una de las cosas que hace el cáncer es que para uno como mujer es muy humillante ver el deterioro, pero yo decía, el Señor está conmigo, el Señor es mi ayuda. No solamente el deterioro, sino estar en una cama durante 15 o 20 días sin fuerzas, sin poderse levantar, ver uno su rostro y empezar a ver su rostro tan demacrado y todo el tiempo, Señor, gracias, tú estás conmigo, tú eres mi ayudador, con la palabra. A veces ni quería leer la palabra y yo decía, ¿por qué viene esa crisis? Pero no era capaz. Y recuerdo yo que cuando empezó, me mando las manos a la cabeza y empiezan a caerse esos manojos de cabello. Eso es tan impresionante, eso es tan traumático, que desde lo más profundo del alma empecé a llorar. Y lloraba. Y lloraba. Y hubo un momento donde me fui para el primer piso de mi casa, que lo tenemos después de que Daniela se casó, ya hay oficina en casa. Y la utilizamos como oficina y lo único que hice fue llorar y llorar y decir, Señor, si tú prometes estar conmigo en esta situación, yo sé que voy a salir, pero no me dejes atravesar esta tormenta sola. Y qué impresión luego verme sin cabello. Y yo soy muy vanidosa. Soy de las que mensualmente me arreglaban el cabello, mensualmente me motilaban, mensualmente el tinte, rayitos, tantas cosas. Y tener luego que aceptar todo eso. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Y cuando empiezan la gente a decir, pero usted es fuerte, pero usted es la pastora, pero no, eso no es nada para usted. Ha sido duro, ha sido fuerte. Ha sido fuerte, donde solo la mano de Dios puede venir a sostenernos. Y con esto quiero decirle que sí hay cosas duras, pero es más duro estar sin Cristo. Sí hay cosas difíciles en la vida, pero que cada situación difícil a mí en la vida no me aleje del propósito que Dios tiene para mí, porque el Señor quiere llevarnos a otro nivel. Ahora, ¿cuál es la lucha? No sé si hacerlo. La lucha es quitarme este turbán. Esta es la lucha más grande. Pero Dios está conmigo. Dios está conmigo. Estoy estrenando corte. Y vamos a seguir aquí
con la palabra de Dios y quiero que volvamos a mirar Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Y cuando Pedro escribió Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, me encanta porque Pedro conoció al Dios de la gracia. Pedro conoció al Dios de la gracia. Y gracia es un regalo inmerecido. Gracia es un don gratuito que no se puede ganar o merecer. ¿Sabía usted que somos salvos por gracia? Ponga su mano en su corazón o en su pecho y diga: yo soy salvo por gracia. No tuve que pagar nada. Ninguno de nosotros tuvo que pagar nada por la salvación. Ninguno de nosotros tuvo que pagar. Y por eso Pedro era un experto en conocer la gracia de Dios. ¿Sabe que Cristo fue a la cruz del Calvario, murió por usted y por mí, y yo no tuve que pagar nada por mi salvación? Fue un regalo. Por eso dice: mas el Dios ¿de qué? De toda gracia. Así que valore el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Valore esa salvación que costó tanto, pero a mí no me costó nada, porque a Él le costó todo. Fue por gracia, por gracia. Y me da tristeza, no juzgo ni condeno a los que se apartan. Me da tristeza porque no valoran la gracia. Y Pedro empieza a decir: mas el Dios de toda gracia. Gracia es un regalo, gracia es un don gratuito que no se puede ganar o merecer. Por gracia soy perdonado, por gracia soy libre del pecado y de la muerte, por gracia. Y la gracia no es una licencia para hacer lo que se me da la gana y pecar y pecar y pecar y decir que hay un Dios que me perdona. No, la gracia me tiene que llevar a mí a vivir una vida justa y de acuerdo con los principios que están en la palabra de Dios. Porque en agradecimiento a su gracia yo entrego mi vida a Él, al que me amó, al que me salvó, al que me dio una nueva oportunidad. La gracia es la base de mi salvación. La gracia es la base de mi salvación. ¿Sabe usted lo que dice Efesios 2:8? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Valore la gracia. Valoremos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y me encanta Pedro porque Pedro es un experto en la gracia de Dios. Porque Pedro antes se llamaba Simón, y Simón significa rama frágil, que se quiebra fácilmente. Pero vino el Señor Jesucristo y con su gracia empezó a transformar su vida y le cambió su nombre por Pedro, que significa piedra, que significa estabilidad. ¿A cuántos de nosotros Dios ha tenido que cambiar nuestra fragilidad, nuestro miedo y nuestro temor por algo más fuerte y darnos esa fortaleza para avanzar y para creer y para hacer algo diferente? Yo creo que a todos. Esta mañana le decía a Elian: tengo miedo de pararme a predicar. Desde el año pasado no predico un domingo porque no podía, mis fuerzas no me daban. Pero hoy tenía miedo, tenía susto. Pero el Señor viene a fortalecer, el Señor viene a dar la fuerza. ¿Y por qué Pedro? ¿Sabía usted que cuando el Señor le dijo: Pedro, necesito que por favor ore? Pedro, ayúdeme a orar. Beli, ayúdeme porque lo que se viene es muy duro allá en Getsemaní. Pedro se quedó dormido. Pero luego más adelante Pedro impulsivamente va y le corta la oreja a un soldado cuando ven que van a tomar a Jesús preso y se lo van a llevar. No sé si eso fue porque el remordimiento por no haber orado, entonces dijo: hagamos algo, y le cortó la oreja al soldado para no dejar ir y que se llevaran a Jesús. ¿Sabía usted también que en algún momento, cuando Jesús les contó que era necesario que Él fuera torturado, que muriera y resucitara al tercer día, Pedro se levantó y le dijo: Señor, no, qué pecado de usted, ¿por qué va a hacer eso? Eso está en San Mateo capítulo 16, versículo 23. Pero Él, volviéndose, dijo a Pedro:
quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro, otra vez, hasta el mismo Jesús le dijo Satanás. ¿A cuántos de nosotros en algún momento el Señor dirá: mijito, a usted lo está controlando el diablo, no el Espíritu Santo? Y el Señor le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás. Pero ¿sabía usted también que Pedro prometió que le iba a ser fiel a Jesús, que iba a estar con él en todo tiempo, que nunca lo iba a negar? Y antes de que cantara el gallo, Pedro ya lo había negado 3 veces. Y entonces uno dice: wow, pero este Pedro, ¿qué? Pero sabe que Pedro conoció al Dios de toda gracia, porque Pedro, al Señor le dio otra oportunidad. Pedro se arrepintió. Pedro no se quedó allí. Estas situaciones de su vida no lo detuvieron, y pudieron haberlo detenido, pero él acudió a la gracia del Señor Jesucristo para avanzar, no para detenerse. Que su pecado, que su situación y su problema hoy no lo detengan, sino que hoy sea como ese piso en el cual me paro, pero avanzo y sigo adelante. Pedro recibió el perdón de Dios. Pedro recibió el perdón de Dios. ¿Sabe usted que la gracia nos levanta cuando caemos, y esa gracia nos perdona cuando fracasamos y tropezamos en el camino? Y esa gracia es Jesucristo. Jesucristo tiene el poder. Luego encontramos a un Pedro que da su vida por Cristo. A un Pedro que antes era una rama frágil que se quebraba con facilidad. Lo vemos allí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, predicando, recibiendo al Espíritu Santo, pero luego levantándose a predicarle a una multitud. Luego vemos a un Pedro que ora por los enfermos y los enfermos se sanan. Luego vemos a un Pedro que cuando pasaba su sombra y las personas enfermas solamente sentían la sombra de Pedro, eran sanadas. Un hombre que fue a otro nivel. Nadie daba nada por él. Quizás nadie da nada por nosotros, pero Cristo en nosotros es nuestra esperanza viva. En nosotros está el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que nos da el poder para avanzar, para seguir adelante. Ninguna situación en la vida va a ser fácil, porque la misma Biblia dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Porque esta leve tribulación momentánea, hay situaciones difíciles que todos vamos a enfrentar, pero ante la prueba, ¿cuál va a ser mi actitud? Todos vamos a pasar sufrimientos, padecimientos, dolor, pena. Pero sabe que la gracia de nuestro Señor se manifiesta a través de las pruebas. La prueba es la que me muestra a mí de qué estoy hecho. La prueba es la que me muestra a mí de qué estoy hecho. Y cada uno de nosotros estamos hechos del mejor material, porque Cristo está en nosotros y Cristo es nuestra esperanza viva. Y el que crea eso puede decir amén. Una de las cosas que tenemos que entender es que mi prueba y mi tribulación tiene un poco de tiempo, porque mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, después de que hayáis padecido, ¿qué? Un poco de tiempo. No va a ser algo eterno. Tiene un comienzo, pero también tiene un fin. Pero ¿cuáles son los resultados de las pruebas? Y que las pruebas a cada uno de nosotros nos van a llevar a otro nivel. Dice allí, primera de Pedro 5:10: y hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¡Wow! Y empezaba a mirar esos 4 resultados de la prueba en mí. La prueba en mí me debe de perfeccionar. Y perfeccionar es enderezar, madurar, hacernos aceptos para completar. La prueba o perfeccionar me debe preparar, me debe restaurar, me remienda.
Perfeccionar es traerlo a la condición apropiada. Dice después de un lapso de tiempo. Perfeccionar es ajustarlo para una función completa. Perfeccionar es reparar. Perfeccionar es equipar en orden. Perfeccionar habla de un cambio para bien que llega o lleva a mi vida a ser igual al maestro. Si a usted la prueba no lo está cambiando y no lo está perfeccionando, pues estamos perdiendo el año. Porque la prueba debe de tener un propósito y es hacerme mejor persona, es llevarme más cerca a Cristo, es unirme más a Cristo, es cambiar mi forma de ser. ¿Y sabe qué hace todo esto en mi vida? Cuando yo en la prueba voy a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que me perfecciona en medio de la prueba. La palabra de Dios me endereza, me madura y me prepara para lo que viene. Que la prueba a mí me perfeccione, me lleve cada día a ser mejor que Cristo. Este proceso que vivo en mi vida, ¿quién me ha sostenido? La palabra. La palabra. Y agradezco tanto a mi pastora Esperanza, porque ella todos los días me llama, pero me llama con un versículo bíblico. Todos los días. Los únicos días que no lo haces hoy domingo y los sábados, pero de lunes a viernes siempre hay una palabra de ella para mi vida. Porque a veces las palabras no bastan, pero la palabra de Dios fortalece, sostiene, afirma, nos ayuda. Otra de las cosas que debe de hacer o resultados del sufrimiento. ¿Sabía usted que Jesucristo fue perfeccionado a través de la obediencia a su Padre? Fue perfeccionado a través del sufrimiento. Y lo dice la palabra de Dios. Por lo que padeció, aprendió obediencia. Otra de las cosas que debe de traer el sufrimiento, que es por un poco de tiempo, y es que el sufrimiento nos debe de afirmar. Y afirmar es confirmarme para tomar decisiones más rápido, hacerme estable, arreglar para ponerme firme. Afirmar es sólidamente plantarme para eliminar vacilaciones. Que la situación difícil me afirme. Y cuando habla de afirmar es pararme firme, poner mi rostro y mi mirada firme, sin moverme, y ser constante y de un solo pensamiento. Señor, que esta situación en mi vida me haga firme, que toda emoción que quiera venir a moverme, que toda emoción que quiera venir a desestabilizarme, porque a veces con el sufrimiento nos queremos volver víctimas y que todo el mundo diga qué pesar y que todo el mundo corra, porque me vuelvo el centro de atención y me vuelvo tan emocional. Pero no, que la situación difícil me vuelva una persona firme emocionalmente. Y declarar que nada me va a mover por las circunstancias. Soy afirmado cuando conozco la palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a la situación que estoy viviendo? ¿Sabe que en cuanto a mi situación el Señor me ha dicho que me va a dar la victoria? En cuanto a mi situación el Señor no me dijo que me iba a morir, y si me muero pues me voy con Él para el cielo. Pero en mi situación el Señor me dijo que en medio de un proceso Él traía sanidad, que en medio de un proceso iba a haber milagros, que en medio del proceso otros iban a conocer a Cristo, porque Él me daba la fuerza y el poder para permanecer. Y no quiere decir que haya momentos difíciles donde no llore, donde me sienta triste, donde me mire al espejo y no me agrade lo que veo, pero el Señor está de mi lado, sosteniéndome de su mano derecha, y me ha dicho que nunca me va a dejar ni nunca me va a desamparar. Y eso me ayuda a permanecer firme. ¿Cómo respondemos cuando viene la prueba? ¿Tiramos piedras contra el cielo o agarramos esta situación para perfeccionarnos o afirmarnos? Otra de las cosas que trae el sufrimiento, primero es que nos perfecciona, nos afirma, pero tercero es que nos fortalece.
Tenemos al Espíritu Santo de Dios, que es el Consolador. Y el Espíritu Santo de Dios todos los días quiere levantar nuestras manos para fortalecernos. Todos los días está dispuesto a levantarnos del piso, si es posible, para decirnos: vamos hacia adelante. ¿Sabe que fortalecer es hacernos fuertes? Fortalecer es vigorizarnos. Fortalecer es aquello que une el fundamento. Y por eso Efesios capítulo 6 versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En los momentos de prueba necesitamos ir a orar y decir: Señor, mis fuerzas se están acabando, levántame, Señor. Señor, no quiero más, pero hoy vengo a ti porque tu palabra declara: diga al débil, fuerte soy, y tu poder se perfecciona en la debilidad. Hoy estoy débil, ayúdame. Ayúdame, Señor. Necesitamos fortalecernos en Él. Podemos tener todo el dinero del mundo, pero hay momentos en que el dinero no sirve de nada. Necesitamos es ir de rodillas y decir: Señor, fortaléceme y levántame, porque no sé qué decisión tomar, no sé cómo hablar, no sé cómo resolver esta situación, porque en momentos de enfermedad se viven las soledades más fuertes de la vida, donde todo el mundo se va, porque la vida continúa, pero uno solo se queda en una cama o en un cuarto encerrado por horas o por días. Y ahí es donde uno necesita pedir que venga el Señor a fortalecer nuestras vidas. Y como un último punto, dice: y nos establece. ¿Sabe que establecer es fundar? Establecer es sentar las bases, poner la base sólida, hacerse estable. Establecer es tener el alma estable. ¿Sabe usted que el alma es la que muchas veces vacila, porque en el alma están nuestras emociones, pero la palabra de Dios es el ancla de nuestra fe? Y es muy parecido a un barco. Un barco tiene que tener un ancla para que no se mueva y no sea llevado por el viento o por las olas. ¿Cuál es mi ancla segura que no me va a dejar mover y me va a ayudar a permanecer estable? La palabra de Dios. Y por eso declara Mateo 7:24, y voy a pedir que se vaya poniendo en pie en esta mañana. Y Mateo 7:24 declara que cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendieron lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Hoy tomo la decisión de establecerme sobre la roca que es Cristo. Y levante ahí sus manos. Hoy tomamos la decisión que aunque vengan lluvias, que aunque vengan ríos, que aunque quieran soplar vientos y golpeen contra nuestra vida, no va a caer, porque hoy estamos fundados sobre la roca. Declaramos que la prueba y cada situación de nuestras vidas no nos va a sacar de la iglesia, no nos va a mover de nuestra fe, sino que cada situación de nuestras vidas nos va a llevar a otro nivel. Y lo invito a que levante sus manos. Y yo no sé qué situación usted está viviendo, pero yo hoy le hablo a través de la palabra. Y la palabra dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, hoy el Señor nos está perfeccionando. Hoy el Señor nos está afirmando. Hoy el Señor está dispuesto a levantar sus manos y fortalecer, a levantar así sea del piso y fortalecernos y decirnos: vamos, tú puedes. Él hoy es como si estuviera detrás de nosotros dándonos ánimo, como esa barra que necesitamos todos los días, que nos dice: ánimo, vamos, tú puedes, no vas a desfallecer, tú estás conmigo, no estás solo. Nos va a fortalecer.
Pero Él necesita que seamos hombres y mujeres que en la prueba podamos permanecer estables en la roca que es Jesucristo, en la roca inconmovible. ¿Y sabe cómo termina el apóstol Pedro? Allí en el versículo 11 termina en adoración. En adoración, porque Él dice: y a Él, y lo invito a que mueva allí sus brazos y diga: y a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Señor, hoy bendecimos tu nombre. Señor, hoy declaramos que tú eres nuestro Salvador y nuestro ayudador. Señor, hoy declaramos que nuestra fe no está puesta en las circunstancias. Nuestra fe está puesta en el Dios que todo lo puede, en el Dios que todo lo hace, porque las circunstancias son pasajeras, las situaciones son pasajeras, pero tú eres eterno, tú no cambias. Hoy bendecimos tu nombre y pongo cada vida, cada persona que hoy está pasando una prueba y siente que no va a poder, y que quizás por la prueba quiere volver atrás. Cada persona que está viviendo una crisis de fe, hoy oro, Señor, para que sea fortalecida por ti, para que pueda ver al Dios que todo lo puede obrando aún a través de la prueba, para que pueda ver a un Dios que es todopoderoso, sosteniendo y guiando. Hoy, Señor, en esta mañana bendecimos tu nombre y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor.